Comenzamos a creer en fantasmas, antes probablemente como civilización o como especie, de tener una religión establecida. Esto es porque ambas creencias están arraigadas en el mismo miedo. Es muchísimo más sencillo para nosotros asumir que hay algo no conocido, extraño, ajeno, pero que hay algo en lo que tendemos a llamar más allá, a tener que lidiar con la realidad de que algo hermoso, algo vivo se convierte en nada. Este ha sido un tema recurrente en este podcast porque es un tema intrínsecamente humano. Los fantasmas son la manifestación, nuestra manifestación viva, psicológica, de que algo que amamos y que alguna vez tuvo una conciencia todavía existe en otro lugar, aunque nos resulte inalcanzable. El fantasma es un cielo tangible, es un más allá, es una posvida, donde en realidad no tenemos que asumir que existe una conciencia más allá de las nubes o de otro lugar. Es simplemente una manifestación, o creemos que es una manifestación de un alma, una esencia que sigue aquí en la tierra. Hay muchísimas explicaciones por las cuales vemos fantasmas. Vemos fantasmas por errores de pareidolia. Vemos fantasmas porque queremos. Vemos fantasmas porque creemos. Y vemos fantasmas porque por lo general lo hacemos en las condiciones más pobres, en lugares desconocidos, sin luz, con una psique aguzada por las altas horas de la noche o lo desconocido del territorio. A veces creemos ver un fantasma e inmediatamente después la explicación se revela. Vemos un animal, una sábana o a otra persona. Esto fue lo que pasó exactamente en el relato de Fantasmas Pasajeros de Lan Yin, el pequeño fragmento con el cual damos introducción al episodio de hoy. Lan Yin reconoce que hay muchas leyendas antiguas sobre que en el puente alto de Hangzhou se avistan fantasmas aparecidos y todo tipo de cuestiones inexplicables. Pero Lan Yin recopila una pequeña anécdota junto con otras que no leeremos quizá el día de hoy, sobre cómo a veces es el error humano quien hace nacer a los fantasmas. Dice pues esta historia que una noche un caminante solitario que alcanzó la parte más alta del puente de Hangzhou se quedó allí por un momento guareciéndose de una fuertísima tormenta. De lejos, este hombre vio a un caminante, pero inmediatamente asumió, porque la visibilidad era baja y porque el hombre estaba previamente asustado, que el caminante debía ser un fantasma, pues con el efecto de la lluvia se veían borroneados sus pies. Aterrorizado, el primero de estos dos hombres quiso alejarse lo más posible del fantasma, pero inmediatamente el fantasma, comillas, comenzó a seguirlo. Claramente estos eran dos hombres que intentaban cruzar el puente lo más pronto posible para no estar a merced de la gran tormenta. Pero el primer hombre se sintió seguido de cerca por el segundo, quien ya había asumido era un fantasma. Para tratar de alejar a esta criatura de los avernos, el primer hombre abrió su paraguas y en el momento en el que la, comillas, figura fantasmagórica lo alcanzó por el lado derecho, el primer hombre empujó al fantasma hacia las aguas del río. El hombre del paraguas corrió entonces, después de haber cruzado el puente, hasta una casa de baños donde finalmente pudo ponerse a salvo de la tormenta. A los 20 o 30 minutos de que este hombre finalmente pudo guarecerse, llegó un segundo hombre que venía totalmente empapado
y que llegó de una dirección ligeramente distinta, pero también desde el puente de Hangzhou. Este segundo hombre se veía mucho más pálido y mucho más asustado que el hombre del paraguas. El hombre del paraguas de inmediato le preguntó al segundo hombre qué había sucedido, por qué estaba tan mal, y pues sí, todos estaban mojados por la tormenta, pero este hombre venía verdaderamente ensopado. «Sucedió», dijo el segundo hombre, «que un horrendo fantasma con un paraguas me empujó desde el puente con la intención de matarme». El hombre del paraguas, inmediatamente emocionado por creer que había otro testigo del mismo fantasma que le había visto, le dijo: «Ah, buen hombre, yo también vi un fantasma en el puente y justo corrí de él, pero se me acercó y en ese momento lo empujé con mi para...». Los dos hombres se quedaron mirando. En ese momento ambos se dieron cuenta de lo que había pasado. Ninguno de los dos era un fantasma. Los dos habían asumido que el otro lo era, por su propio miedo, y ahora los dos se encontraban en una situación vergonzosa. A partir de ese punto, los dos hombres esperaron en silencio a que pasara la tormenta. No volvieron a hablar en toda la noche, y cuando la lluvia cesó, los dos hombres siguieron su camino, sin hablarse o sin reconocer que ambos se habían equivocado. Para los dos era más sencillo creer en fantasmas que aceptar su propio acto vergonzoso. Bienvenidos a este sexto episodio de Bajo el Puente del Troll, cuentos chinos que jamás habías escuchado. En esta ocasión vamos a estar hablando de cuentos de doncellas valientes, de doncellas olvidadas, de fantasmas y de almas en pena. Abrimos con una doble pequeña introducción. Este texto, Fantasmas Pasajeros, es un fragmento del texto en realidad de Languín, no es el texto completo. Como les dije, el texto completo es como una recopilación de varios pequeños relatos de fantasmas, pero este es un simple fragmento. Y tengo una segunda pequeña introducción para el día de hoy, que es el texto de La favorita del rey, de Han Feizi. Esto porque en realidad el día de hoy pues no tuve forma, no había suficientes textos para separar ambos temas. Me hubiera encantado poder hacer un episodio solo de doncellas y otro episodio de fantasmas, pero en realidad no dieron abasto los textos. Ya nos quedan muy pocos textos que revisar, ya casi se acaba esta temporada, así que tuvimos que juntar estos dos temas, que de alguna manera me parecen conexos y pertinentes, porque finalmente en una sociedad como la China de hace cientos de años, y quizá en una sociedad como la de hoy, la mujer y la figura del fantasma son o están casi igual de veladas. A manera de segunda introducción, hablemos rápidamente del texto La favorita del rey. Este texto es también muy breve, pero presenta una reflexión que me parece muy interesante. Han Feizi nos dice que alguna vez vivió una hermosa mujer llamada Mitsuhia, que se convirtió en la concubina favorita del rey de Wei. Según la ley de esta región, nos explica Han Feizi, cualquier persona que no fuera el rey y que cometiera la imprudencia de subirse a la carreta real sin invitación expresa del rey, sufriría como castigo una amputación inmediata de pie. Bueno, la hermosísima y joven Mitsuhia rompió esta regla un día en el que su madre se enfermó de gravedad y solo quedaba la mismísima carroza del rey para subirla y llevarla al médico. Esto hizo la concubina, y a la mañana siguiente, por supuesto, fue llevada por los guardias del rey frente al rey de Wei, quien miró a esta joven e inmediatamente vio su juventud y su belleza, y en vez de condenarla al castigo de amputación de pie, dijo: «Ah, la devoción de una hija por su madre. Por ella se arriesgó al peor castigo posible. La verdad es que yo encuentro nobles sus intenciones y no voy a condenarla». A partir de ese día, la concubina se hizo la favorita del rey de Wei y comenzó a pasar más tiempo con él.
Un día estaban los dos juntos en uno de los jardines del castillo cuando la concubina se levantó, arrancó un durazno de un árbol, le dio un par de mordidas y luego, pareciéndole la fruta demasiado dulce, se la dio al rey para que se la terminara. En ese momento, el rey volteó a ver a su concubina favorita, miró su juventud y su belleza y pensó: cuánto me ama esta mujer, que me guarda incluso comida de su propia boca. Mi placer siempre es su prioridad. Así pasaron años y años y años, y los años, por supuesto, no pasaron en vano. Sucedió lo inevitable. Mitsuya comenzó a envejecer y a perder su belleza natural. El día que el rey lo notó, ella, por supuesto, dejó de ser su favorita. Ahora ya no era la concubina que se podía salir con todo. Y al primer disgusto que tuvo la pareja, al rey de repente lo abordaron un par de pensamientos que jamás había tenido antes. ¿Qué no fue esta la muchachita que una vez tomó mi carruaje sin mi permiso? Y un día me dio una fruta, un durazno que ya había masticado. Esta es la lección de este texto de Han Fei-Tzu. Si solo dependemos de nuestra juventud y nuestra belleza, tenemos que tener en claro que son dones que eventualmente se perderán y que si dependíamos de la venia de terceros solo por ser jóvenes y bellos, probablemente vamos a sufrir. Hasta aquí la introducción. Bienvenidos pues a este sexto episodio de Bajo el Puente del Troll, cuentos chinos que jamás habían escuchado. Soy Sergio Vicencio y obviamente continuamos con estos relatos. El siguiente relato es Li Ji o Li Ji mata a la serpiente. Y este relato es de un autor chino que a veces trabajo en clase y me da mucha risa su nombre, porque siempre me siento como una gallina cuando digo su nombre. Se llama Gang Bao. Gang Bao, cuyo nombre creo que no tiene ninguna relación con los baos, que son estos entremeses, estas entradas de restaurante que son como una tortilla gruesa con tocino. Gang Bao vivió entre los años 315 y 336 antes de la Era Común y después de la Era Común, es decir, pasa la barrera del año cero. Gang Bao, quien, de nuevo, según fuentes como Wikipedia, se pronuncia como Gang Bao, así que tienen que convertirse en un pollo o en una gallina para pronunciar correctamente su nombre. Fue un historiador y un escritor chino de la corte del emperador Yuan del territorio de Jin. Era un nativo del sur de Henan que estudió literatura clásica durante su infancia y en su juventud. Eventualmente fue nombrado jefe de la oficina de historia de la corte del rey de Yuan. Aparentemente, este puesto se le otorgó porque Gang Bao tenía unas habilidades literarias únicas. De él yo hablo mucho en clase porque él fue un gran compilador de relatos de fantasmas, precisamente, pero también Gang Bao estaba interesado en relatos populares antiguos, folclóricos, digamos. De todo lo que hemos leído, considerado a lo largo de esta temporada, probablemente Li Ji o Li Ji mata a la serpiente sea el texto mitológico chino más famoso y más conocido de toda la antología. A Gang Bao, quien fue parte de la corte del rey Yuan, a hoy se le recuerda porque su libro más famoso, Zhou Shenji, es una enorme compilación de relatos populares, leyendas y cuentos de fantasmas, algunos de ellos muy interesantes y muy disfrutables. En otra ocasión puedo, quizá, mira, como no se me ocurrió antes, pude haber tomado de otra antología que ahora estoy pensando, algunos cuentos para completar estos cuentos de fantasmas. Quizá lo hagamos para el siguiente episodio. Ahora que he tenido esta pequeña epifanía y que sé que tengo por ahí otros 2 o 3 cuentos chinos que rescatar, vamos a echarles un ojito. Bueno,
Este libro, Zhou Xianji, es un ejemplo temprano, es un ejemplo importante de este tipo de antologías que hoy en día seguimos amando y seguimos disfrutando. Es una antología de supuestos informes reales de testigos que presenciaron actos espirituales o eventos sobrenaturales. Es básicamente, Gang Bao era el Jaime Maussan de la China antigua. Acabo de hacer una comparación muy estúpida y reductiva, por supuesto, pero bueno, imagínenlo así, ¿no? O sea, Gang Bao era un tipo que estaba muy interesado en los fenómenos sobrenaturales, que era un gran estudioso y que finalmente terminó haciendo esta compilación de cuentos, relatos, informes de testigos sobre eventos sobrenaturales. Se cree que el interés de Gang Bao o de Kang Pao hacia los asuntos sobrenaturales vino después de un hecho bastante oscuro y mórbido. Se cree que la mamá de Gang Bao se enteró que una de las sirvientas de su casa estaba teniendo una affair con su padre. Así que sin decirle a nadie, la mamá mandó enterrar viva a la sirvienta y la familia solo se enteró 10 años después. Cuando la familia de Gang Bao se enteró, fueron a exhumar la tumba de la mujer y dice la leyenda, la mujer estaba viva bajo tierra en mal estado, pero había sobrevivido con ofrendas de comida que durante 10 años le había llevado un fantasma. Es un relato hermoso, y es decir, es una fantasía hermosa, ¿no? Lo más probable es que haya sido un cuento que escuchó Gang Bao de niño sobre su familia, alguna leyenda arraigada en su pasado y que le llamó la atención al grado de impactarlo lo suficiente como para que dedicara el resto de su vida literaria a algo así. Creo que haya realmente sucedido. Por supuesto, ustedes saben que mi opinión con respecto a estos asuntos sobrenaturales siempre es no. Ahora escuchemos un poquito de Li Ji o Li Ji mata a la serpiente. Este relato que se sitúa en Fujian, la antigua Yue. En este territorio, dice esta leyenda, existe un enorme risco en las montañas que está habitado por nada más y nada menos que una serpiente gigante de 25 metros de largo. Según esta leyenda, esta serpiente era más ancha que, esta es una comparación muy poco interesante, pero bueno, era más ancha que 10 palmas de adultos puestas lado a lado. Entonces, bueno, podemos hacer más o menos una comparativa y pues sí, es bastante ancha, pero pudo haber sido una comparación más interesante. Se decía pues en Fujian que esta serpiente era una comedora de hombres y había matado a muchas personas que pasaban por esas montañas. Así que los habitantes de Fujian comenzaron a realizar ofrendas de ovejas y de bueyes para aplacar a la bestia. Pero esto no funcionó. La bestia deseaba carne humana. La gente de Fujian entonces decidió entrar a, pues, la conciencia, podríamos decir, de la criatura. ¿Cómo? Contrataron una medium. Y esta medium se enteró de lo que pensaba el animal. Bueno, está bien. Entonces, esta medium dijo, este animal lo que desea en realidad son niñas de 12 o 13 años de edad para alimentarse de ellas. Ok, bueno, pues hagámosle todos caso al medium y vamos a empezar a sacrificar a niños de primaria en el pueblo, ¿no? Los habitantes del pueblo hicieron entonces una tradición anual de seleccionar a varias niñas pequeñas del pueblo para sacrificarlas con la serpiente. Para esto, para no quedar muy mal, vamos a decir, los habitantes del pueblo buscaban entre hijas de criminales, hijas de prostitutas, cualquier persona indeseable que hubiera tenido un bebé, pues era un buen material para dárselo de comer a la serpiente. ¿Qué culpa tenían estos chamacos de los pecados de sus padres? Bueno, la misma que tenemos nosotros, que siempre terminamos pagando por los pecados de nuestros padres. Esta tradición alcanzó los 9 años de edad. Es decir, durante 9 años los habitantes de Fujian estuvieron sacrificando niñas
por lo menos una por año, para que la sierpe gigante de 25 metros de largo se mantuviera a raya. Obviamente, durante el 10º año iba a suceder lo mismo. Pero algo interesante cambió. En esta ocasión, Chi, la susodicha Li Chi del título, una de las 6 hijas de un hombre extranjero llamado Li Tan, que jamás había tenido hijos varones, se ofreció como sacrificio voluntario para el Festival de la Serpiente, que se realizaba en el 8º mes de cada año. Por supuesto, Li Tan, su padre y su esposa se negaron a los deseos de su hija. Pero su hija, y a esto era lo que me refería con la poca visibilidad que tienen las mujeres y los fantasmas en la China antigua, o quizá los fantasmas sean más visibles, no sé, pero Li Chi contestó esto a sus padres: yo solo soy una carga, pues soy la 6ª hija de un matrimonio sin herederos varones, así que soy una simple redundancia que no se requiere. Tenerme a mí es como no tener nada. Yo ni siquiera puedo cuidarlos en su vejez, pues tienen otras hijas que probablemente los cuiden cuando ustedes estén cerca de morir, y yo realmente no tengo función. Así que lo único que voy a hacer, como su 6ª hija, es desperdiciar años de ropa y comida si me quedo aquí con ustedes. Bajo el puente del troll. Tal y como había dicho que iba a hacer, Chi se presentó en el 8º mes, el día del sacrificio, para convertirse exactamente en eso, en una niña más que debía ser sacrificada a la serpiente. Sin embargo, Chi pidió algo que ninguna de las otras niñas sacrificadas había solicitado. Denme, por favor, una afilada espada y un perro de caza para ir a toparme con la gran serpiente. La gente del pueblo pensó que, bueno, era un intento de su parte y que no cambiaría mucho. Así que, efectivamente, le otorgaron su espada y su perro de caza. El día del sacrificio, en el 8º mes, Chi esperó paciente en el templo del sacrificio. Luego, subió junto con el perro a la montaña de la serpiente y allí se puso directamente de pie afuera de la boca de la cueva del animal. Chi colocó varias bolas de arroz dulce que había preparado previamente antes de su viaje y esperó a que el hambriento animal apareciera. Cuando la serpiente salió a olisquear las bolas de arroz, no encontró por ningún lado a la niña y, teniendo algo que comer enfrente, comenzó a devorarlas. En ese momento, Li Chi, hija de Li Tan, soltó de su amarre el enorme perro de caza que había subido a la montaña consigo, y el perro se lanzó a morder el borde del hocico de la serpiente. Mientras la serpiente estaba distraída con el ataque del perro, Li Chi apareció desde arriba de la cueva, atrás de la cabeza del animal, y desde allí brincó sobre el mismo y comenzó a hacerle los cortes más violentos y profundos que la espada le permitió en las escamas y en la parte trasera de la cabeza a la bestia. Según la leyenda, las heridas fueron tan veloces y profundas que la serpiente gigante comenzó a desangrarse y se murió. Li Chi penetró después en la cueva y recuperó los cráneos de las 9 niñas sacrificadas los 9 años anteriores. En esta versión del texto, y en un momento hablaremos de otras versiones, pero en esta versión del texto, Li Chi puso los cráneos en fila y todavía dentro de la cueva les dijo: fue por su timidez, por su debilidad que ustedes fueron devoradas.
las compadezco. De inmediato Li Chi partió a casa. El rey de Yue se enteró de los eventos sucedidos en aquel pueblo y automáticamente se casó con Li Chi, quien, calculando por el resto de la leyenda, debe haber tenido unos 11 o 12 años de edad. El padre de Li Chi fue nombrado magistrado de Qianglou y a su madre y a sus hermanas se les concedieron todas las riquezas que pidieran por la gracia de que Li Chi se había deshecho de la enorme y feroz serpiente. Desde entonces, gracias a Li Chi, no existen monstruos en el distrito de Fujian y hasta la fecha las baladas todavía cantan su nombre. Como les dije hace un momento, este cuento del siglo IV es uno de los más contados en toda China y tiene algunas variantes. En algunas de estas variantes, el sacrificio se hace exactamente durante los primeros 7 días del 8º mes lunar. En otras versiones, Li Chi o Li Ji, en vez de decirles algo totalmente horrible a los cráneos de las niñas, se siente mal por sus antecesoras, lamenta con dolor su muerte, pide disculpas y en otras versiones incluso se lleva los cráneos de las niñas para que tengan una sepultura más humana. En algunas versiones no se le otorga ningún bien a su familia, pero Li Chi sí es recompensada por su valentía. El cuento comparte la similitud con muchos otros cuentos del mundo de ser o de tener una estructura de cuento heroico. Es decir, hay una figura central que es heroica, hay un monstruo que debe ser vencido. Este monstruo parece no haber podido ser confrontado por nadie antes de este héroe. Y bueno, según el investigador Hugh Clark, o Hugh R. Clark, varios eruditos chinos asociaron la cultura de Min con las serpientes. Esto nos da a entender que de alguna manera este monstruo tenía que ser una serpiente por la región donde este texto quizá nació. Las serpientes eran vistas como enemigos feroces, equivalentes a los dragones en los relatos europeos. Ahora, según Wikipedia, algunos eruditos interpretan la historia de Li Chi como una historia feminista, como un punto de contraste con la idea de que los oficiales masculinos y los hombres de la aldea fueron incapaces de hacer algo que una niña de 12 años pudo hacer mejor que ellos. No todo el mundo se queda con esta interpretación. Hay una interpretación antropológica también. La serpiente es un símbolo fálico vinculado, por supuesto, a la sexualidad, pero la serpiente en China, desde una perspectiva antropológica, era un marcador de fertilidad femenina. Esto también nos puede dar una especie de pista de que de alguna manera es quizá la fertilidad femenina la que se presenta como una especie de enemiga en la sexta hija de una familia pobre que no tiene futuro en su descendencia y de alguna manera se libera de ese castigo casándose con un hombre rico y adinerado. Bueno, esta interpretación a mí antropológica me elude un poco, ¿sí? Aunque no es la única. Hay otra interpretación que sugiere que la serpiente, que es por supuesto una pitón gigantesca con poderes sobrenaturales en algunas de las versiones, representa en realidad a una deidad local de esta región y es por eso que se le sacrificaban doncellas virginales porque era la costumbre de los ritos de fertilidad. Entonces, bueno, tenemos múltiples explicaciones de por qué este texto funciona, independientemente de ellas, sea la versión más feminista, de que es una chica de 12 años es más funcional que todos los funcionarios y eruditos de la región, o sea la interpretación antropológica que dice que la sexualidad femenina está representada en la serpiente, o sea la idea de que esta pitón mágica era una deidad local. Lo que es interesante es ver una estructura narrativa tradicional más europeizada que la de muchos de los otros cuentos que hemos visto hasta ahora, donde hay un héroe que
se propone a sí mismo como un salvador. Ya ha habido muerte, este héroe llega a salvar a una comunidad. Tiene una estructura muy Joseph Campbelliana. Eso es lo que a mí me parece más interesante, ¿no? Hay un monstruo dracónico o draconiano que representa el mal, y la virtud y la valentía de esta jovencita representa una cualidad digna de ser premiada. Y al final, pues, distintas versiones de distintas maneras, pero esto también sucede. Ahora vamos a hablar de un texto que es muy diferente. Este es un cuento de Niu Zhengyu. El final es un poquito débil, me parece. Hay que mencionarlo desde el principio para que sus expectativas se acomoden, se estandaricen, pero este texto es todo lo opuesto. Este texto se titula El General Negro y es un texto donde se nos presenta la muy tradicional también figura de la damisela o la doncella en apuros, de un príncipe que debe de llegar a un castillo lejano y rescatar a una princesa. Me resultan muy interesantes estos dos cuentos juntos, por eso los compilé de esta manera, los pegué, porque de alguna forma creo que son los dos cuentos con un tinte más europeo, repito, lo que decía hace un momento, que tienen, de hecho, digo, lo que acabo de decir básicamente parece ser la estructura como de Shrek, ¿no? O sea, el caballero, o bueno, y Shrek al mismo tiempo se burla o satiriza la estructura tradicional de los cuentos de hadas, que es el caballero que va a rescatar a la pobre princesa que está maldita, tiene que pelear el príncipe contra un mal eterno y liberar a la princesa para poder casarse con ella o devolverla a su familia, ¿no? Entonces, estas estructuras muy europeizadas afloran en estos dos cuentos. Hablemos un poquito del General Negro. Guo Yuanqie se perdió, nos dice este cuento, una noche por ahí del año 730 de la Era Común. Guo pensó que estaba unos 5 kilómetros más lejos del camino principal de lo que le hubiera gustado estar, cuando de repente se topó con la silueta de un enorme edificio al que entró para encontrar pasillos hermosamente decorados con flores frescas y con adornos, tal y como si allí se fuera a celebrar la boda de alguien muy importante y muy adinerado. Pero en vez de estar lleno el lugar de familiares y personas felices en celebración, el castillo estaba completamente desierto. Al poco rato de entrar a ese lugar, Guo escuchó un llanto femenino y después un grito. Asustado, quiso confrontar a este ser pensando que quizás se tratara de un fantasma y le dijo: ¿eres una mujer o eres un fantasma? Y dime, ¿por qué tus pasillos están tan adornados? De pronto Guo se topó de frente con una chica que estaba bañada en lágrimas y que le dijo: en mi aldea hay un templo dedicado al General Negro que dicen te puede traer buena o mala fortuna si lo visitas. Y entre las vírgenes de mi pueblo, hoy escogieron a una para casarla con el general a manera de ofrenda. Hace poco, lo que en realidad pasó fue que durante la tarde mis amigos me engañaron, me dijeron que íbamos a tener una fiesta y en realidad me emborracharon y me vistieron de novia para abandonarme en este lugar que pertenece al general. Pronto descubrí que el general en realidad es un demonio y ni siquiera mis padres se atrevieron a salvarme de él. Ahora, a menos que alguien me ayude, tendré que casarme con él. Pues a mí no me importa cuando llegue este general, dijo el hombre. Yo pondré mi vida en juego para salvarte de él. De inmediato, Guo movió su caballo hacia el lado norte del edificio y puso allí al único sirviente que traía con él, revisando que nadie llegara por la puerta principal o que si alguien lo hacía, le avisara de inmediato si era el susodicho general y que debía estar alerta. Tras una ventisca que casi apagó todas las antorchas del lugar, se presentó el general, quien lentamente descendió de su carruaje y allí, dentro de su propio castillo, lo esperaba Guo, quien de inmediato lo saludó como si esa situación fuera totalmente normal e incluso una situación formal y de respeto hacia él. Escuché que mi general se casaba esta misma noche y quise venir a presentarle mis respetos. Sorprendido, pero halagado,
el general invitó a Kuo a cenar a su mesa para seguir platicando con él y también para saber cómo se había enterado de aquel evento. Kuo, esto no lo sabía el general, tenía escondida en su manga un filoso cuchillo que esperaba usar para matar al general. Kuo hizo el intento de asesinato justo cuando el general se estiró durante la cena, tratando de alcanzar un trozo de carne de venado que estaba en medio de la mesa. En ese momento, Kuo sacó su cuchillo y, sin poder alcanzar su torso, le cortó de un tajo la mano al general, quien de inmediato salió corriendo del lugar con el muñón oculto y pegando unos chillidos muy extraños. Kuo tomó de inmediato la mano cercenada y la envolvió en un paño y la guardó en su bolso. Con la mano en su posesión, buscó de inmediato a la joven y le dijo: «Tengo en mi posesión la mano del general. Ya ha huido sangrante. Ahora seguiremos su rastro de sangre y lo mataremos». Kuo notó que por primera vez la joven sonreía y que en realidad era una chica muy bonita. Tendría unos 18 años de edad y por primera vez ya no estaba llorando. Agradecida con su protector, se inclinó y le dijo que juraba servirle para siempre, incluso si él lograba matar al general. Kuo la reconfortó, abrió el paño con la mano del general y ambos notaron, para su sorpresa, que la mano se había convertido en una pata de cerdo. Kuo bajó a caballo de la montaña con la chica a cuestas en su montura y de repente se topó con una larga procesión de pueblerinos que venían en un funeral. En realidad, el funeral era para la chica que Kuo traía en su caballo. Toda la gente del pueblo había asumido que para entonces ya estaría muerta a manos del general, quien se habría casado con ella y luego habría hecho cosas terribles con su cuerpo. La gente del pueblo le dijo a Kuo a lo que iban y Kuo simplemente bajó a la chica de la parte de atrás de su caballo y les mostró que aún vivía. Casi de inmediato, en una respuesta que él no estaba esperando, la gente del pueblo se molestó con Kuo y amenazaron con atacarlo, pues le revelaron que el general era un dios que más encima controlaba el clima de la región y que si no conseguían un sacrificio, todos los habitantes del pueblo tendrían que sufrir enormes tormentas de granizo que el dios les mandaría. Casi de inmediato, los habitantes del pueblo intentaron atrapar a Kuo y su plan era ofrecérselo al general por esa transgresión. Kuo de inmediato sacó de su bolsa la pata de cerdo con la muñequera que usaba en su brazo el general y se las mostró a todos para que les quedara claro que el general no era un dios, sino un demonio. Kuo condenó a los habitantes del pueblo por atreverse a mandar a una chiquilla a aplacar las ansias de un demonio y les dijo que ellos, a partir de ese momento, tendrían que defenderse. Ellos lo llamaron líder. Kuo le ordenó a todo el pueblo que se armaran con espadas y con arcos y que a partir de ese momento juntos persiguieran todos el rastro de sangre del general. Todos los habitantes del pueblo, junto con su nuevo líder Kuo, caminaron siguiendo un largo rastro de sangre hasta que se toparon con la visión de un gigantesco cerdo al que le faltaba la pata delantera izquierda. Herido y emanando humo del muñón lacerado, los habitantes del pueblo encontraron al general, ahora una bestia porcina, y la mataron con lanzas y antorchas. La joven doncella que había sido enviada para hacer el sacrificio del demonio regresó con sus padres, pero no se quedó con ellos. Se hincó frente a ellos y les dijo: «Mi vida ahora se la debo a Kuo, a quien amo. Él verdaderamente hizo todo lo que pudo para salvarme. Ustedes me dieron vida, pero después solo me dieron muerte. Él me devolvió la vida que ustedes me dieron y ahora los abandono». La chica se marchó con el amo Kuo. El amo Kuo no se casó con ella, ni tampoco la hizo una reina, ni una princesa, no. La
dejó en su harem junto con otras concubinas, pero era una concubina que le caía muy bien y parió muchos hijos con ella. Ese es el final del texto, que, como les advertí desde un principio, es un final que me parece bastante débil, debo decirlo, y bastante revelador de las del pensamiento, ¿no? de la época, de cómo nuevamente, como dijimos al principio de este programa, el sitio de la princesa, de la doncella en estos cuentos tradicionales chinos es a duras penas el de una concubina, el de una mujer, y cuando no viene de una casa noble es muchas veces carne de cañón, un simple sacrificio para demonios y para dioses. Bajo el puente del troll. El siguiente relato, titulado La hija dividida, mezcla perfectamente los dos temas que han sido el eje central de nuestro programa de hoy. Habla de doncellas que desean casarse con hombres y de fantasmas, casi todo dentro del mismo paquete. Este es un cuento de Chen Huangzi y sucedió en el año 692, o al menos eso es lo que nos dice Chen. Esto sucedió en la familia del académico Chang Yi. Era un hombre que tenía 2 hijas, pero ningún hijo varón. La más joven de sus 2 hijas era una chica muy hermosa llamada Chen Nian. Su belleza era incomparable y de antemano esta chica ya estaba previamente comprometida con el sobrino de Chang Yi, un hombre llamado Wang Che. Cuando los 2 muchachos alcanzaron la madurez, o lo que en aquel entonces se considerara una edad suficiente de madurez, comenzaron a tener sueños extraños. En estos sueños, a menudo el uno soñaba con el otro, y ambos sintieron y supieron que tal y como estaba predestinado, ellos debían casarse y estar juntos para siempre. Pero sucedió una terrible desgracia. Antes de que Wang Chi le declarara su amor a la joven Chen Nian, un colega de Chang Yi, del padre de la joven, se adelantó y le pidió la mano a su padre. Y como este colega era un hombre de renombre, muy adinerado y poderoso, inmediatamente Chang Yi dijo: pues sí, igual ya estaba comprometida con Wang Chu, pero Wang Chu nunca le dijo nada, date. Sintiéndose muy muy triste por lo sucedido, Wang Chu no hizo nada al respecto. No, simplemente se deprimió y decidió irse muy lejos. Se embarcó en un viaje que lo llevaría a miles de kilómetros del recuerdo de su amor perdido. Pero la primera tarde que salió de viaje, justo antes de zarpar en un barco, escuchó un sonido extraño en el muelle y se asomó por la borda. Allí, corriendo por el muelle, Wang Chi vio a Chen Nian, su amada, quien ahora corría descalza sobre los tablones del muelle hacia él. La joven desde allí le gritó: quieren privarme de mi libertad, Chu. Yo no sé qué sentir, porque mi sentir por ti jamás cambió. No quiero a nadie más que a ti, así que ahora me he escapado para estar contigo. Por supuesto, Chou estuvo muy contento de escuchar esto. De inmediato permitió que la joven subiera al barco y ambos se escaparon hacia el oeste. Durante 5 años, Chang y Chou estuvieron juntos y Chang tuvo 2 hijos con Chou. Pero un día la mujer le confesó a Chou que se sentía nostálgica, que había comenzado a extrañar sus tierras y por supuesto que extrañaba a su madre y a su padre. Wang Chou se compadeció del sentir de su esposa y le dijo que volvieran a casa. Finalmente, ¿qué podía salir mal? Ya estaban juntos, tenían 2 hijos, ya no habría nada que decir. Ahora, Chou no quería llegar
y que su esposa le soltara de sopetón la sopa a sus papás. Él sentía que como el hombre de la casa tenía que hacerle frente a la situación y que era de alguna manera su responsabilidad dar la cara. Así que Cho le dijo a su esposa que él se adelantaría a confesarle la situación a sus suegros y que pues, esperaba que esto de alguna manera suavizara el golpe del regreso inesperado de su hija. Cho se adentró en casa de sus suegros, tocó la puerta, los suegros le abrieron muy sorprendidos. El padre de la muchacha en un inicio no quiso recibirlo, pero Cho insistió que era vital que le dejaran explicar lo que tenía que explicar. Chang-ji accedió y finalmente Cho pasó y le dijo que pues él era el responsable de que su hija se hubiera ido con él, de que ahora tenían 2 nietos, de que bla 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 bla. Y en ese momento Chang-ji lo silenció. Calla. Debes estar loco para inventar una historia como esa. ¿Cómo se te ocurre venir a esta casa y decir tal sarta de tonterías? Mi hija se enfermó el día que te fuiste y lleva 5 años en cama sin poder moverse por su cuenta. Oh, revirar de la historia o giro del destino. Y por supuesto, Cho contestó: no, señor. O sea, su hija está en mi barco y me está esperando. Y ahorita, si quieren, vamos y la ven. Y no me la inventé. O sea, tengo 2 hijos con ella. Entonces, no sobra decir que Chang-ji, el papá de la mujer, estaba muy confundido. Pero, pues accedió y fueron al bote. No fue en persona. El cuento nos dice que Chang-ji mandó a su sirviente primero a confirmar la situación, porque él no se iba a molestar en ir. Pero bueno, eventualmente el sirviente regresó y le dijo a Chang-ji: sí, su hija efectivamente está en el bote con 2 chamacos. Entonces, ahora sí, la segunda vez, fueron todos a ver a la chica al bote, pero Chen Niang salió del barco en esta ocasión y estaba vestida de pie mirando más allá de donde estaban sus padres y su esposo. Cuando su esposo y sus padres voltearon hacia la casa, la joven se estaba viendo a sí misma. Chen Niang estaba duplicada. Había estado dormida en su casa por 5 años y también había estado en el bote teniendo una familia y la vida que quería con su esposo. La familia de la joven vio a las 2 jóvenes duplicadas acercarse. Ambas se habían vestido aquel día con sus mejores joyas. De hecho, para Chang-ji y su esposa fue una gran sorpresa ver que su hija, que había estado prácticamente en coma por 5 años, estaba de pie, bien ataviada y vestida. Ambas jóvenes corrieron la una hacia la otra, se dieron un abrazo y las 2 jóvenes, como un espejo de agua, se fundieron en un solo cuerpo de inmediato y quedaron comprimidas o contenidas en una única mujer. La historia nos dice que Cho y Niang pasaron otros 40 años juntos y que murieron felices, tomados de la mano. Sus 2 hijos se convertirían en personas respetables y exitosas, y las familias que ellos criaron se enteraron de esta leyenda, pero jamás la contaron. Aún así, el secreto de esta historia tan increíble eventualmente escapó, y ahora la historia es conocida en Oriente por muchísima gente que se asombra de escucharla, pero que por lo general la cree. Nos queda un pequeño texto más en el episodio de hoy. Es el último que relatamos, como les platiqué en el capítulo número 5, en el capítulo pasado. Estos últimos 2 episodios pueden ser un poquito más breves porque pues son pocos textos, pero también son demasiados para contenerlos en un solo episodio. Así que probablemente sean 2 pequeños episodios de unos 50 minutos. El último texto del que platicamos el día de hoy es de nuestro viejo amigo, ya conocido y muy sonado, Pu Songling, y este cuento se llama El monje se hunde. Esta historia sucede cuando un hombre llamado Chang se muere. Así de sencillo. Chang se murió y
su alma de repente volteó y vio que venía hacia ella un oficial del mundo de los muertos que de inmediatamente le dijo: tenemos que darnos prisa, tenemos que llegar al inframundo. Este oficial del mundo de los muertos presentó a Chang con el mismísimo rey de los muertos. Y casi de inmediato el rey se dio cuenta de que había pasado algo terrible. Chang no debía haber muerto aquel día, y por lo tanto su oficial no debía haberle presentado los misterios del inframundo y el lugar de los muertos. Así que de inmediato el rey de los muertos le dijo a su oficial: saca a esta alma de aquí y llévatela de regreso a su cuerpo antes de que sea permanente. Chang ahora tenía que volver al reino de los vivos, pero antes de hacerlo, persuadió al oficial del mundo de los muertos y le dijo que por favor, si ya iban a caminar de regreso, lo regresara por un camino distinto y le mostrara las prisiones del infierno, los 9 abismos y la colina de los cuchillos, así como el famoso árbol de las espadas. El oficial del reino de los muertos accedió a darle el tour a Chang, y Chang pasó por todos estos lugares curioseando cada uno de ellos, hasta que de repente vio algo muy extraño. Vio a un monje que colgaba de cabeza, atado con sogas, y que gritaba de agonía. Le tomó un pequeño momento a Chang ver que era el alma de su hermano mayor, pero Chang estaba muy confundido. No, un momento. Mi hermano no está muerto. ¿Qué hace aquí su alma? ¿Y por qué está sufriendo? Además, esto no tiene sentido. Oye, le dijo Chang al oficial del inframundo. Esa alma que tienes allá es de un vivo y además es un monje budista. Él no debería estar en agonía, es un hombre muy bueno. ¿Le dijo el oficial del mundo de los muertos? Claro que no. Este tipo es un falso monje que pide donaciones en la calle y las utiliza para pagarle a mujeres por placer, le dijo en secreto el oficial del inframundo. Su alma sufre porque este hombre no siente arrepentimiento, y hasta que no lo haga de verdad, así será. De repente, después de ese evento, Chang despertó nuevamente en su cuerpo. Por supuesto, le tomó unos días recuperarse y estar bien otra vez, porque pues finalmente se había muerto un rato. Pero de inmediato, apenas pudo volver a caminar, Chang fue en busca de su hermano al templo budista donde sabía que él estaba, y lo encontró gravemente enfermo. El hermano de Chang tenía laceraciones muy profundas en las piernas y sus manos se veían comprimidas o lastimadas, y allí donde Chang en el inframundo había visto que él tenía ataduras, ahora en su hermano había moretones y llagas. Chang se sentó junto a su hermano y le explicó todo lo que había visto en el inframundo. Le dijo que su alma estaba siendo castigada y lo confrontó con las cosas que la gente del inframundo le había dicho. ¿Es cierto que pagas a mujeres por placer? ¿Es cierto que utilizas el dinero de donaciones para eso? De inmediato, el hermano de Chang se arrepintió. Le pidió disculpas a él, pero Chang le explicó que en realidad no era con él con quien pues debía disculparse, sino debía disculparse a sí mismo y no volver a pecar. A partir de ese día, el hermano de Chang ayunó, dejó de pagar por placer e incluso, dice la historia, dejó de comer carne y de beber vino. 2 semanas más tarde, este hombre, quien se sintió verdaderamente arrepentido, estaba completamente sano de nuevo, y todo gracias a que su hermano Chang se había muerto. Con esto terminamos este 6º episodio de la temporada de cuentos chinos que jamás habías escuchado. Nuestro siguiente episodio será el final de esta temporada. Espero que hasta este momento hayan disfrutado. Si han aprovechado el tiempo que esta temporada está o estuvo gratis en todos lados, pues me da gusto que nos hayan podido acompañar al cierre de esta temporada. Las posts y las temporadas nuevas de Patreon volverán a ser privadas, lamento decir, pero recuerden que hay muchísimo contenido gratuito en Spotify y YouTube, así que vayan en este momento a buscar Bajo el Puente del Troll. Y también, ¿por qué no?,
quieren seguir disfrutando de todos los episodios nuevos y además apoyar un proyecto que ahora pues está totalmente independiente de cualquier otra empresa o trabajo, vayan a donar desde $1, 20 pesitos al mes, a Bajo el Puente del Troll en patreon.com/Sergio Vicencio, y pues me hacen un paro enorme y ustedes se llevan literalmente cientos de horas de contenido en podcast ya disponible, que pueden no solo escuchar, sino también descargar en la más alta de las calidades, para que pues no se pierdan de absolutamente nada que les interese de este podcast de fantasía, crimen verdadero, todo tipo de ficciones, mitología, etcétera y etcétera. Si es una buena historia, está en Bajo el Puente del Troll y yo estoy tratando de contarla. Gracias como siempre por escuchar y hasta la próxima semana. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.